Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la La Biblia. Biblia. Así que esperamos que ustedes estén compartiendo estos videos. Ya vamos en el video número 62. Así que gracias a Dios por estos videos y vamos en Éxodo 18. Y vamos a ver que Jetro visita a Moisés. Y pues ya vimos en Éxodo 17 que los israelitas no tenían agua y Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña para sacar agua. Y pues bueno, estamos contentos de que pues pasamos un buen día de acción de gracias. Recuerden siempre dar gracias por todo, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos fuerzas, porque hay trabajo para seguir adelante, que Él es el que trabaja y yo trabajo acá en la casa. Y pues dice en 1 Timoteo 2:1-2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que debemos darle gracias a Dios por todo y estar orando por todo lo que está pasando en nuestra nación, ¿verdad? Orar por el presidente, por el que vaya a ser el presidente, por todo hay que estar orando y pedirle a Dios que sea el que gobierne nuestro país, ¿verdad? Nuestras vidas. Así que pues, ay Virgilio, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Aquí estoy, voy a decir, sentado. Ya estar aquí es ganancia, ¿Verdad? pero va a ser mayor ganancia estar con nuestro Señor, Amén. porque así lo decía Pablo, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y una de las cosas que nos recuerda, pues, cada vez que llegamos a diciembre es que viene la celebración, una de las más importantes para el cristiano. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús en este mes, 25 de diciembre, que realmente, pues como nos han dicho nuestros maestros, no sabemos cuándo nació, pero sí sabemos que nació. Entonces, el hecho de que la Iglesia haya establecido esta celebración no significa que sea una celebración falsa. El hecho de que la haya establecido en esta fecha próxima, 24 y 25 de diciembre, o entre el 24 y el 25 de diciembre, no la hace necesariamente una celebración falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los simbolismos están en la celebración que hacemos, cuando la hacemos de corazón y no guiados por el comercialismo. El comercialismo nos impulsa a comprar y gastar y hacer regalos, endeudarnos por hacer regalos que pues a veces se aprecian, a veces no, porque no son del agrado de la persona que lo recibe. Eso es el comercialismo, eso es lo que en lo que no debemos caer al celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al celebrar la Navidad. Y sin el nacimiento de Cristo no hubiera habido pues predicación del Evangelio, no hubiera dado Él las buenas nuevas de la salvación, no hubiera dado Él el mensaje que nos ha acercado a Dios. Sin el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no habría habido sacrificio, ni muerte, ni resurrección, ni ascensión al cielo, ni promesas de vida eterna. Por eso es que la celebración de Navidad en este año, que ha sido año de crisis, no debe ser menor, ni aún por la crisis que estamos viviendo. Algunos han tenido
mala fortuna de perder sus seres queridos en esta pandemia. Así. Pero eso no debe ser motivo para reducir nuestro gozo. Simplemente los que han muerto pues nos preceden en el camino hacia la eternidad. Cuando el Señor Jesús regrese, dice, Él con voz de mando nos va a llamar a recibirlo en el cielo, en las nubes. Pero Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros seremos transformados. Entonces sí extrañamos a nuestros seres queridos y es lógico, ¿no? Es obvio, después de tantos años de vivir junto a ellos, es lógico que duela su ausencia, es lógico que los extrañemos terriblemente. Yo, por ejemplo, todavía recuerdo a mis abuelos. Pues yo apenas conocí a mi abuelo lo suficiente como para recordarlo y quererlo. Murió cuando yo tenía tal vez unos 8 o 9 años, algo así. Mi abuela, por parte de mi madre, murió cuando yo tenía como unos 15 años, algo así. Mi abuela paterna, murió también. O sea, ¿qué sería? No recuerdo exactamente qué edad tenía. Con ella conviví menos que con mis abuelos maternos. Entonces, ¿los extrañamos? Claro que los extrañamos. El recuerdo de ellos aún nos produce, ¿no?, llanto, lágrimas por la ausencia de ellos. Mi hermana menor, la menor de toda la familia, se nos adelantó a todos los demás. Se le adelantó aún a mi madre aún sigue con vida. A veces dice ella, creo que a Dios ya se le olvidó que aquí estoy, ¿por qué no me lleva? Entonces, no es cuando nosotros queramos, sino es cuando Dios lo ha previsto. Extrañamos a nuestros seres queridos, pero eso no es motivo para reducir el gozo de la celebración de nuestro Señor Jesucristo. Nos condolemos con aquellos que han sufrido la pérdida de sus seres queridos y más por esta pandemia. Y pues lo sentimos por ellos. Nosotros en nuestra familia no hemos sufrido la pérdida de un ser querido por causa de este virus. Pero como les digo, ninguna muerte, por más terrible que sea, debe reducir el gozo de la celebración de nuestro Señor Jesucristo. Los extrañaremos en estas fiestas, claro que sí, en la celebración de Navidad, porque fueron años que celebramos la Navidad con ellos y ahora ellos no están. Pero no recordemos que lo que dice el refrán, ¿no? Jesucristo es la razón de la celebración. Amén. ¿Por qué opacar esa celebración con el recuerdo de la ausencia de nuestros seres queridos? No, es que ellos están descansando en paz, como siempre se dice cuando muere alguien, descanse en paz. Los que vivimos todavía aquí en la tierra somos los que seguimos adelante en la lucha diaria y a veces en dolores y pruebas, en persecución, angustia, más en otros lugares que aquí en este país. Pero aún llegará un día en que nos tocará nuestra ración de sufrimiento. Recordamos una frase dicha por nuestros apóstoles, el apóstol Pablo. A veces se me revuelven las escrituras y no sé si lo dijo Pablo o Pedro. Pero dijo el apóstol, es necesario. Dijo, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces es necesario. ¿Usted ha sentido alguna vez una tribulación severa, una angustia de verdad dolorosa, pero sobre usted mismo, no sobre un ser querido que murió? ¿Ha sentido usted esa angustia que sufrieron nuestros hermanos del primer siglo? Que fueron perseguidos prácticamente como si se tratara de una cacería. Fueron encarcelados, fueron atormentados, fueron llevados al circo romano. Y aún estando allí frente a los gladiadores que los iban a descuartizar con las espadas, aún estando allí frente a los leones, osos, lobos, animales salvajes, aún en ese momento, de rodillas, daban gracias a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Redentor Jesucristo, por la revelación de lo que Él había puesto a nuestro alcance, considerando lo que Él hizo. Como dice la Escritura, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Nadie ha sido confrontado de esa manera como lo fue nuestro Señor Jesús. Se juntó todo el pueblo santo, el pueblo escogido, supuestamente santo, apartado para Dios, para buenas obras. Se juntó contra Él, uno de su propia nación. Se juntaron contra Él los romanos, gentiles como nosotros. Así que en esa reunión estábamos nosotros representados, judíos del pueblo escogido y gentiles del resto del mundo. Entonces, nadie ha sufrido tal contradicción de pecadores como nuestro Señor Jesucristo. Después de todo lo que Él hizo por nosotros, debemos ensombrecer la celebración de su nacimiento, porque nos hace falta nuestro Padre, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros seres más queridos. No, porque no se trata de ellos, nuestros seres queridos, se trata de Él, nuestro Salvador y Redentor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios Todopoderoso, el que se quitó su divinidad para disfrazarse, ponerse una vestimenta de carne y venir a la tierra solo con el propósito de salvarnos de la condenación del infierno. No debemos reducir la grandeza de esta celebración, lo mismo que no debemos reducir la grandeza de la celebración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra en primavera. Su muerte, su sacrificio, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. No se debe reducir eso. Yo escuché una frase muchas veces: lo mejor de Dios está por venir. ¿De verdad? ¿Lo mejor de Dios está por venir? No, lo mejor de Dios ya vino. Amén. Y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos menospreciar o reducir el gozo de esa venida aquí a la tierra? No, sigamos teniendo en cuenta que la razón de la celebración es nuestro Señor Jesucristo y alegrarnos por aquellos que ya se fueron, y más si se fueron en la fe. Amén. Porque ellos irán delante de nosotros a recibir al Señor en el aire. Y los que murieron, y los que no murieron en la fe, tampoco nos deben preocupar. Están en las manos de Dios y no hay mejores manos que esas
para hacer de ellos algo bueno aún más allá de la muerte, en su tiempo de resurrección. La primera resurrección es la de los santos, y esa no está muy lejana. Esa viene apenas en unos, ¿qué será? ¿Meses? ¿Tal vez años? Pero como lo he dicho en algunas veces, no es que lo esté profetizando, pero yo creo que más de 10 años en menos de 10 años veremos el regreso de nuestro Señor Jesús. Así que pensemos hacia el futuro. Yo digo en menos de 10 años, pero bueno, No sabemos. el plan de Dios no tiene que apegarse a lo que yo digo. El plan de Dios está preestablecido desde la fundación del mundo, desde allá de aquel momento en que Dios creó a Adán y Eva. Ya estaba preestablecido todo aquí en la tierra. Esto que les digo no tiene nada que ver con el capítulo 18 que vamos a leer, pero tiene mucho que ver con el mes en el que nos encontramos. Celebraciones para todo el mundo, para todas las personas de fe. Celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, extrañamos a los seres queridos que ya se fueron, pero no debemos reducir el gozo aquí de nuestro interior, ni por la ausencia de ellos, ni por nuestro propio dolor o sufrimiento o enfermedad. No se debe reducir ese gozo aquí en el corazón. Dicho esto, continuamos con la lectura. Empecemos con oración. De nuevo te pedimos gracias, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de hacer estos videos y de compartirlos con nuestros hermanos, tratar de ser coherentes con lo que decimos y que seamos coherentes con tu palabra, coherentes con tus promesas, coherentes con todo lo que nos dejaste aquí registrados para nuestra enseñanza, coherentes también con la fe que tuvieron nuestros hermanos en otro tiempo, hermanos que nunca conocimos porque vivieron hace cientos de años o miles de años, pero que sin embargo son nuestros hermanos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos des entendimiento de tu palabra, Padre, que podamos dirigirnos con entendimiento a los que escuchan estos videos y darles una palabra de aliento y sobre todo revelar un poco, Padre, de lo que tu palabra dice, ampliar el entendimiento de la escritura que vamos a leer hoy, capítulo 18 de Éxodo. Y con esta lectura nos vamos acercando al momento en que tú le diste la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Ayúdanos pues, dirígenos en esta lectura y que los comentarios que hagamos vayan de acuerdo, Padre, a lo que tú nos has enseñado en tu palabra y que nuestros maestros nos han revelado, nos han dado el entendimiento correcto. Dirígenos pues, Padre, que este mensaje, que este video sea de bendición para nuestros hermanos que los escuchan y que sea de bendición para nosotros cada vez que hagamos un video como esto, porque aprendemos juntos, Padre. Dirígenos pues, enséñanos, que tu Espíritu esté guiándonos y que podamos compartir con nuestros hermanos este mensaje de tu palabra tan importante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues espero que ustedes puedan abrir la Biblia juntamente con nosotros en Éxodo 18. 10 y 8. 10 y 8. Vamos a leer. Jetro visita a Moisés. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y
cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y bueno, en Éxodo 18:1 vemos que el suegro de Moisés oyó todo lo que Dios hizo con él, todas las maravillas que hizo con él. Y en Salmo 77:14 vemos que dice que tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Así que vemos cómo Dios hace las maravillas y pues cómo Moisés le cuenta a su suegro todo lo que Dios hizo con él. Y en Éxodo 18:8, no sé ya, te toca. ¿Qué tenemos? Cuando Moisés salió huyendo de Egipto por lo que había sucedido, ¿no? Que él visitó a sus hermanos y vio que un egipcio, un capataz egipcio o alguien de los guardias de los egipcios que cuidaban a los hebreos para que cumplieran con las tareas que les habían impuesto, sale a visitarlos a sus hermanos y ve que un egipcio golpea a uno de los hebreos. Entonces voltea, ¿no? Voltea para acá, no ve a nadie, voltea para allá, no ve a nadie, volteó para atrás, tampoco. No hay nadie. Y se olvidó de voltear hacia arriba para preguntarle, ¿qué hago, Señor? ¿Lo mato? No. Ay, no. Entonces volteó para todos lados y delante de él estaba nada más el egipcio y el hebreo. Entonces actúa por impulso, muy diferente al hombre que era realmente. Actuó por impulso, mató al egipcio, liberó al hebreo y enterró al egipcio en la arena. Pero se descubrió el homicidio y se descubrió que había sido Moisés. Entonces el faraón lo veía como una amenaza y decidió matarlo. Moisés, sabiendo estas cosas, huye, sale completamente de Egipto y llega hasta Madián. Y allí en Madián conoce a Jetro y conoce a su esposa, Séfora. Y empieza una relación de amistad con su suegro, Jetro. Una amistad especial, íntima, bien importante. Y en ese tiempo en que Jetro está allí, en que Moisés está con Jetro, esa amistad se fortalece. Cuando Moisés tiene que salir de nuevo, regresar a Egipto, a un incidente que ocurrió en el camino hizo que Moisés devolviera a su esposa con sus 2 hijos hacia Jetro, hacia Madián. Y Moisés descendió solo a Egipto. Cuando pasó todo esto de las plagas en Egipto, la destrucción de Egipto, la salida de los israelitas, el cruce del Mar Rojo, todo eso llegó como noticias a Jetro. No fue Moisés el que le dijo esas cosas, al menos no en ese momento, sino alguien más le dijo lo que había sucedido en Egipto. Y oyó que Moisés había salido con todo el pueblo y estaban acampados en el monte Sinaí, en la tierra de Arabia, no en la península del Sinaí, sino en la tierra de Arabia, porque Jetro vivía en Madián. Y el monte de Dios en aquel tiempo estaba en Madián, que es lo que hoy corresponde a Arabia, a la península arábica, la Arabia Saudita. Entonces,
Jetro oye de estas cosas y va a visitar a Moisés y le lleva a su esposa, a la hija de Jetro, a Séfora, y a los 2 hijos que habían tenido, Gerson y Eliezer. Entonces, Gerson es parecido a la palabra hebrea que significa forastero. La palabra es Ger. Y entonces Moisés le puso Gerson. Luego la palabra Eliezer es Eli, que significa Dios, y Ezer, que significa ayuda, porque dijo que Dios lo había ayudado. Como él dice en el 4, ¿no? El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces viene Jetro, le trae a su familia a Moisés, lo encuentra Moisés y se alegra de verlo y lo abraza, y enseguida vamos a ver la importancia del papel de Jetro en la vida de Moisés. Vamos a ver lo que significa ser un mentor. Continuando en la lectura, en el verso 6, y dijo Moisés, o sea, después del encuentro con Jetro, y dijo Moisés, yo tu suegro, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Termínale ahí. Menos 11. Okay. ¿No? Bueno, lo termino yo y luego. Okay. Voy a continuar hasta el 12. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron los egipcios, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí podemos ver cómo esa intimidad, esa amistad que había crecido con los años entre Moisés y su suegro, porque recordemos, Moisés estuvo como extranjero, como asilado político, lo podemos decir así, en Madián durante 40 años. Moisés tenía 40 años cuando tuvo que huir de Egipto y fue y se refugió en Madián, que era prácticamente uno de los países limítrofes de Egipto. Entonces ahí vivió otros 40 años, ahí conoció a Jetro, ahí Jetro lo invitó a quedarse y a trabajar para él. Jetro le dio a su hija mayor, Séfora, por mujer a Moisés. Y esa intimidad de 40 años, esa amistad de 40 años, se había fortalecido. Y ahora aquí están en el reencuentro en el monte Sinaí y están compartiendo juntos. Moisés le está diciendo a Jetro todo el relato de la liberación del pueblo de Israel. Las plagas, le está poniendo al tanto de las plagas que ocurrieron en Egipto. Y Jetro está maravillado de las cosas que hizo Dios con Israel. Y
la declaración que hace Jetro en el verso 11, dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, refiriéndose a los egipcios, Dios prevaleció contra ellos. Y entonces hace sacrificios y ofrendas a Dios, y de esos sacrificios, después de hacer la ofrenda a Dios, invita a todos los líderes, ¿no?, que estaban con Moisés a comer con Jetro. Entonces, esa intimidad, aquí enseguidita lo vamos a ver cómo hace Jetro, cómo interviene para ayudar a Moisés. No se trata de una intervención humana, no se trata de una intervención dirigida por Dios a Moisés a través de Jetro. Así que vamos a continuar ahí en el verso 13. ¿Algo que tengas? Aquí tengo en lo que dicen en el 11, dice, Jetro reconoció que Dios es más grande que todos los dioses, que todos los dioses. Y en Salmo 95, 4, dice también que en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y en el 12 dice que Moisés, Jetro y todos comieron delante de Dios, ¿verdad? Y en 1 Corintios 10:31 dice, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, acordándonos siempre de darle gracias a Dios por los alimentos y que Dios bendiga nuestra comida, ¿verdad? Porque ahora con esta pandemia, pues mucha gente traemos la boca tapada, ¿verdad? Pero pues tenemos que destaparnos para comer, ¿verdad? Así que siempre hay que bendecir los alimentos porque en momentos entra el virus, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro protector y Él es el que nos va a estar protegiendo siempre. Así que pues hay que decirle a Dios siempre que proteja nuestra comida, que la bendiga, ¿verdad? Y bueno, sigamos en el... Como dice al final del 12, dice Con el 12. que los reunió para comer, dice, con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, delante de Dios estamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es necesario, es motivo de agradecimiento, pues reconocer que es Él el proveedor de todas las cosas. 13. Dice en el 13, nombramiento de jueces. Aconteció, ¿hasta dónde voy a leer? Lee 5 al 18. Hasta el 18, ok. Dice, y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y tengo aquí en el 18:13, dice, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y bueno, busqué lo que quiere decir juzgar, que quiere decir deliberar. Un juez, dice, un juez es deliberar, ¿verdad? Un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona.
y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Y vemos pues que en el Éxodo 18:13 Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y en Zacarías 7:9 dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y en Éxodo 18:16 también vimos el pueblo iba con Moisés para juzgar sus asuntos. Y en 1 Corintios 6:3 dice: ¿o no sabes que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y en el Éxodo 18:18 es donde vemos que hay que delegar también, ¿verdad? Que no cargarnos nosotros con el trabajo, y eso tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Dice que el suegro de Moisés le dijo que el trabajo era demasiado pesado para él. Y en Hechos 6:2 vemos que pues Dios puso a los diáconos, ¿verdad? Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que es bueno que unos hagan el trabajo y los otros se encarguen de la obra de Dios. Y el Éxodo 18:21 dice: escoger. No llegamos ahí. ¿No? Oh, ok, sí, cierto. Era obvio lo que el suegro Jetro le estaba diciendo a Moisés, porque el pueblo era demasiado grande. Recuerden lo que hemos dicho, que nos han enseñado también nuestros maestros. El pueblo era una multitud de 600,000 hombres nada más. Se estima pues que cada hombre tenía su esposa, porque habían sido contados de 20 años arriba. Entonces la mayoría de esos probablemente tenían esposa y tenían hijos. Entonces se calcula que probablemente era una multitud de entre 3 y probablemente hasta 5 millones de personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Aunque sea la cantidad más pequeña, 3 millones. Son un montón para un solo hombre, para ejecutar o dictar juicios. Un solo hombre. ¿Cuántas gentes se reunían delante de Moisés para pedir consejo para un juicio? Y Moisés, con su buena voluntad, con deseo de que el pueblo fuera escuchado y recibiera un juicio conforme a lo que Dios dictaba en su palabra, o en la palabra que tuvieran hasta ese momento, que no era mucha todavía. O sea, Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Tanakh. Se le considera eso la Torá, los libros de la ley. Claro, se menciona que hay leyes, pues sí, de hecho, las leyes que Dios dio al principio ahí están registradas. La primera ley que Dios le dio al pueblo, a la gente, a las personas, a Adán y Eva. Sí la recuerdan, ¿verdad? No es crecer y multiplicaos. Más bien no tomarás del fruto prohibido del árbol del bien y del mal. No, la primera ley es crecer y multiplicaos. Fue una orden, crecer y multiplicaos. Después le dio una ley que le prohibía una cosa al ser humano: no del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, había algunos escritos anteriores a Moisés, pero que aún no eran recopilados. Pero Moisés escribió los primeros 5 libros que tenemos registrados aquí en nuestras Biblias.
los primeros 5 libros, la Torá, el Pentateuco, es lo mismo. Y hay libros anteriores a Moisés, unos no, ¿cómo se dice? No canonizados, que no son considerados que pertenecen al canon de la Biblia, a los libros sagrados. Pero hay un libro anterior a Moisés, que es el libro de Job. Se cree que ese libro, se dice que ese libro es anterior a Moisés, anterior a Abraham, o probablemente contemporáneo de Abraham. Y en ese tiempo Moisés no existía. Entonces ese libro de Job fue escrito antes de que se escribiera, antes que Moisés escribiera la Torá, la ley. Entonces Moisés le está dando al pueblo los juicios que Dios le dicta a él. Y él juzga entre una persona y otra, el caso de que una persona u otra trae ante él. Y él da sentencia, él da su veredicto y su sentencia y lo que se debe hacer en tal o cual caso. Pero era demasiado y el suegro de Moisés se dio cuenta. Moisés no se daba cuenta, él quería seguir haciendo esos juicios, él personalmente, por el celo que tenía de hacer un juicio justo, un juicio conforme a lo que Dios le estaba diciendo a él. Entonces era noble su actitud, era una actitud santa de Moisés. Pero el suegro le dice, está bien, es correcto lo que haces, pero no vas a poder. Entonces tienes que hacer algo aparte de eso. Y entonces le dice, si no, dicen, vas a desfallecer tú con tanto trabajo. Y en el verso siguiente vamos a ver cómo empieza el consejo del mentor, de Jetro, el mentor de Moisés. O sea, claro, Moisés, Dios fue mentor directo de Moisés, más grande que Jetro. Pero aquí Moisés no se está dando cuenta de lo que está haciendo, del trabajo que se está echando encima, en sus hombros. Mosca. Pero Jetro sí, y le da un consejo, y lo vamos a ver aquí enseguida. En el verso 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahí le está diciendo Jetro, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo para llevarlo a cabo. Le dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, ahí está el consejo del mentor. O sea, Dios puede hacer el trabajo de mentor en todo el tiempo. Él lo puede hacer, pero Él ha decidido escoger mentores que nos dirijan a nosotros aquí en la tierra. Porque lo que hemos aprendido en el camino no lo hemos descubierto nosotros mismos. No, vino un mentor y nos lo enseñó. Pudo haber sido un pastor, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un hermano de la iglesia que fue nuestro mentor y nos dirigió a hacer este trabajo que está diciendo aquí
Jetro. Como dice aquí, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo en el 21, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esos son los mentores que en un momento nos enseñaron a nosotros cómo caminar por el camino de la fe. Entonces, aquí le está diciendo Jetro, ellos juzgarán, en el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. O sea, ellos se van a encargar de los juicios que las querellas que los del pueblo traigan. Y no van a ir directo contigo, sino van a ir con su jefe inmediato. A veces con el jefe de 10. Ok, el jefe de 10 no puede con el asunto, entonces lo lleva con el jefe de 50. Que a veces el jefe de 50 no podía con el asunto, lo llevaban con el jefe de 100. Y si el jefe de 100 tampoco podía con ese asunto, lo llevaban al jefe de 1000. Y si el jefe de 1000, o sea, no podía porque el caso era bastante grave, entonces ya lo llevaban a Moisés. Pero tenía que pasar como por un filtro, ¿no? Primero el de 10, luego el de 50, luego el de 100 y luego el de 1000. Antes de llegar a Moisés. Si el asunto era tan grave que ninguno pudo resolverlo, llegaba hasta Moisés, y Moisés, por la comunión que tenía tan especial con Dios, tan estrecha con Dios, él encontraba la respuesta a ese asunto, o Dios se la revelaba más bien a Moisés. El asunto es este, la solución es esta, Moisés. Esto es lo que se debe hacer en este asunto específico. Pero como les dije, tenían que pasar por el filtro de los jefes, el de 10, el de 50, el de 100 y el de 1000, antes de llegar a Moisés. Entonces, se estableció el sistema de jueces en ese momento, por instrucción de Jetro. Y fue algo que Dios apoyó porque después se siguió haciendo ese trabajo con el paso de los años. Una vez ya establecidos, los israelitas en la tierra prometida tenían jueces que los juzgaban, que se encargaban de litigar, por así decirlo, entre cada asunto que se presentaba en el pueblo. Entonces, Jetro le está dando esta instrucción a Moisés. Moisés la lleva y la consulta con Dios. Dios le da la autorización de hacerlo y Moisés establece el sistema de jueces en el pueblo de Israel. Jueces porque no había rey todavía. Durante siglos después de, bueno, no muchos siglos, ¿verdad? 2 o 3 siglos, estuvo el sistema de jueces en el pueblo de Israel. Un juez era como el rey, como el presidente gobernando en todo el pueblo, pero tenía sus asistentes. Una vez fue de una tribu, otra vez fue de otra, vez fue de Judá, otra vez fue de Benjamín, otra vez fue de Zabulón, así. Había un juez que se encargaba de juzgar todos los asuntos en el pueblo y acudían a él por consejo o a ella en el caso de Débora. Acudían a él o a ellas o a la que estuviera para un litigio, un pleito legal en el pueblo. Entonces, aunque fue dado por alguien que no pertenecía, el consejo fue dado por alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, fue un consejo sabio y fue algo que le ayudó a Moisés a aliviar la carga tan pesada que él se había echado sobre los hombros. Él se la había echado. Dios no le dijo que lo hiciera. Él se la había echado encima y le dijo el Jetro: vas a desfallecer tú porque el trabajo es demasiado. Si oyes mi consejo y Dios lo aprueba,
tú vas a poder llevar a este pueblo a su lugar. Si no lo haces, no vas a poder. Y entonces, incluso vamos a ver una queja, ¿no? de Moisés también. Bueno, ¿y hasta cuándo voy a tener esta carga sobre mí mismo, de este pueblo? Entonces, el 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Tengo en eso 18:21 donde habla de escoger varones de virtud temerosos de Dios, lo que ya hablaste, y en Hechos 6:3 también vemos que dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, dice, de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Entonces ahí también ya están ellos haciendo eso. Están estableciendo el sistema de los, se me escapó la palabra, de los diáconos. O sea, llegó la queja a los apóstoles de que las viudas de los griegos, no se refiere a viudas griegas o de gente de Grecia. Se dice así porque venían del mundo de los griegos o de los países de los griegos. Y decían que las viudas de los griegos eran desatendidas en la repartición de la comida diaria por atender a las viudas de los hebreos, de los judíos. Entonces había un cierto, división. Primero atendían a las viudas de los hebreos y luego a las viudas de los griegos. Entonces dijo Pedro, no es justo. O sea, nosotros estamos dedicados a la predicación de la palabra, a estudiarla y enseñarla. Entonces no podemos hacer esto y luego servir a las mesas también. Escojan a 7 varones de entre ustedes, de la congregación, a quienes encarguemos el trabajo de servir a las mesas. Entonces escogieron a 7 varones y entre ellos estaba Esteban, el que sabemos, ¿no? Literalmente, después de nuestro Señor Jesucristo, él fue el primer mártir del cristianismo, Esteban. Entonces escogieron a 7 varones, pero les impusieron las mismas cualidades que acá está diciendo Jetro, varones de virtud, varones de verdad, que teman a Dios. Y acá está diciendo también las cualidades que debe tener un diácono, que deben ser prácticamente las mismas que un pastor. Entonces... Y en eso 18:22 también vimos que ellos juzgarán al pueblo, dice, y el asunto grave lo traerán a Moisés. Y en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que así lo hacía Moisés. Y recuerden, cuando alguien diga, yo no juzgo a nadie, si acaba de decir algo grave la persona esa, yo no juzgo a nadie. Yo no soy quien para juzgar. Si el Señor Jesús mismo está diciendo, es más, el contexto de ese versículo es una orden. Está diciendo, juzgad con justo juicio. O sea, no juzguéis a la ligera. Claro, o sea, todos hacemos juicios, todos los días. No para condenar, sino que estamos juzgando lo que la otra persona está diciendo. Entonces, no estamos para condenar, no es un juicio de condenación. Es pesar las palabras que la otra persona está diciendo para saber si son justas, si son correctas o no lo son. Entonces, pero debemos juzgar. Es una orden del Señor Jesús. Juzgad con justos juicios.
De lo contrario, si juzgas a la ligera con un juicio injusto, de esa manera tú vas a ser juzgado. Pero si juzgas con justo juicio, así vas a ser juzgado, con un juicio justo y favorable a ti, porque tú lo hiciste de esa manera. Entonces, cuando dice Dios, el Señor Jesús dijo, no juzguéis, ¿cómo dice? Bueno, no juzguéis a la ligera, sino juzgar con justos juicios. O no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, está implícito que no juzguéis con la intención de condenar. Eso es lo que está diciendo, no juzguéis con la intención de condenar. Sino restaurar, ¿verdad? Porque si juzgamos para condenar, bueno, ahí se nos dice, así te van a juzgar a ti, para condenarte. Lo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Medida justa, balanza justa, o sea, es lo que está diciendo. Que se pone en una balanza justa, 1 kilo de la balanza pesa igual que 1 kilo de producto que se está comprando. Entonces una balanza justa pesa correctamente. La balanza injusta pone un poquito aquí y acá el peso está balanceado. ¿Por qué? Porque esta pesa es balanza y en vez de darte 1 kilo te están dando 800 gramos. Pero acá dice que es 1 kilo en la balanza. Entonces te están vendiendo menos por tu dinero. Entonces, ¿qué más? Y en el 24 dice, de Éxodo 18, 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. O sea, fue obediente. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Y tengo que en Hechos 21, escoger varones de virtud temeroso de Dios, Hechos 6:3. ¿Dónde está? Hechos 6:3. ¿Dónde estoy? Yo no sé. Hechos 6:3, 18-21. Eso ya lo leí. En Éxodo 18, 24, 25, dice en Hechos 6, 6 y 7, dice a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en Éxodo 18, 26, 23 dice... ¿Éxodo qué? 18, 26 al 26 y 23. Oyó Moisés a su suegro y escogió varones de virtud. Hechos 6, 6 y 7. Ya lo leíste. Ya lo leí, ¿verdad? Ok. Ya, pues sí. Este es el trabajo del mentor, como ya los había mencionado. El mentor, que generalmente es una persona de más experiencia que nosotros en la iglesia, él nos enseña el camino que debemos seguir en la fe. Él nos enseña los primeros pasos en la fe. Él nos va abriendo las escrituras para enseñarnos lo que Dios dice en su palabra en tal o cual asunto relacionado al camino de la fe. Sin un mentor que nos haya enseñado, nuestro crecimiento en la iglesia sería muy lento o muy pobre o muy pequeño. Entonces, cuando alguien se empeña en decir, no,
La palabra de Dios es la que me va a dirigir en todo momento. Sí, eso lo sabemos todos. Pero la capacidad de nuestro cerebro no nos va a dar suficiente para entender todo lo que aquí se dice. Nos hace falta alguien con más perspicacia, con más experiencia, con más, como dicen, con más colmillo en la fe, ya. Por ejemplo, si no hubieran existido los padres de la Reforma, todavía estuviéramos allá en el siglo XIV, en el siglo XV, con el mismo modo de pensar de aquel tiempo. Fueron hombres que quisieron conocer la palabra, pero no había quien les enseñara, o había muy pocos que les enseñaran. La actitud de Lutero era de querer conocer la palabra, pero todo lo que sabía era un sistema de sacrificios, un sistema de flagelación del propio cuerpo, que agarraban un chicotito y se golpeaban en la espalda para someter con dolor los impulsos de la carne. Y él era sincero en lo que creía, pero no se daba cuenta que estaba en lo incorrecto. Entonces se encontró con un mentor que lo llevó a la Escritura. Y luego se encontró con la Escritura. O sea, todavía algo más impactante. Entonces empezó a leer la Escritura, la Escritura y la Escritura. Se volvió prácticamente su pan de todos los días, la Escritura. Entonces sucedió que después de leer todo, no podía entender, no lo podía entender. Entonces vino el mentor y le dijo: si supieras, hermano Lutero, hermano Martín, que el hombre vivirá por fe solamente, no tendrías que pasar por todo el sufrimiento que tú pasas, las exigencias que te impones tú mismo. Y lo llevó a leer el libro de Romanos. Ahí se nos dice que la ley ya no pesa sobre nosotros, que ahora estamos bajo la gracia. Y entonces cuando empezó a leer ese libro y luego otros más, ¿no?, del Nuevo Testamento, a Martín Lutero se le abrieron los ojos. Pero fue la dirección del mentor el que lo llevó a entender el libro del Éxodo, con eso que le dijo, que el justo vivirá por la fe. Amén. Y esas palabras le recordaban a Martín Lutero siempre, que el justo vivirá por la fe. Cuando él se quería desviar por alguna cosa, por algún pensamiento suyo, le retumbaban esas palabras: el justo vivirá por la fe. Y otra vez quería volver a su sistema, ¿no?, de obras humanas, y retumbaba en su mente la palabra: el justo por la fe vivirá. ¿Hasta cuándo lo vas a entender, Martín? Ay, Martín. Ay, Martín. Pero Dios le revelaba, ¿no?, cada momento. Entonces, después de mucha insistencia, Martín Lutero se dio cuenta que era verdad, que él no podía, por sus obras humanas, no podía vivir, alcanzar la santidad, ni vivir en la eternidad, sino que por fe iba a alcanzar la santidad y la vida eterna y la salvación y la reconciliación con Dios. Y gracias a ese trabajo tenemos la Escritura revelada para nosotros entre los gentiles. ¿Por qué? Porque luego empezaron a hacerse traducciones a un idioma. Él mismo tradujo al alemán. Luego otros tradujeron al español.
Luego otros tradujeron a otros idiomas y aún a dialectos la palabra de Dios. Y de esa manera la palabra se extendió por todo el mundo desde esos principios, ¿no? de la Reforma. Entonces, la importancia de un mentor. Hemos tenido mentores, todos. Yo recuerdo grandes mentores que tuve en mi camino. Pero también Dios ha sido mi mentor a través de la palabra, conforme he ido aprendiendo de los mentores humanos que he tenido. Entonces Dios me ha empezado a revelar más cosas de la Escritura que no las recibí de un mentor. Las recibí estudiando, leyendo, meditando. De pronto algo que no había entendido por décadas. Un día dije, ¿por qué no lo había entendido tan bien, tan claramente como lo entiendo ahora? Es porque Dios, como mi mentor, me lo estaba revelando. Y no estoy diciendo que, como dicen muchos, que yo tengo exclusividad con Dios. No. Dios tiene nuestra exclusividad, pero nosotros no tenemos la exclusividad de Dios. Él no es mi Dios exclusivamente mío. No, Él es Dios de toda la creación, de todos los seres humanos, y se relaciona contigo de una manera distinta a como se relaciona conmigo, y de una manera distinta a como se relaciona con ella. Pero es Dios, el mentor por excelencia, que ha decidido poner mentores humanos en nuestro paso, a nuestro alcance, y que nos han ayudado enormemente. La importancia de un mentor aquí en el capítulo 18. Jetro, sirviéndole de mentor a Moisés, y Moisés, humilde como era, el hombre más manso de la tierra, aceptó el consejo de su suegro y consultó con Dios, y Dios le dijo, es correcto, hazlo. Y entonces Moisés lo hizo y hubo un alivio para Moisés. El siguiente capítulo, bueno, ya nos va acercando más hacia el capítulo 20 del Éxodo, el momento en que Dios da la ley, el momento en que Dios llama a Moisés al monte Sinaí, y allá en el monte Sinaí, Moisés tiene ese encuentro con Dios tan especial, y Dios le da la ley, la única ley que no tiene errores, que sin embargo, siendo una ley tan perfecta, los seres humanos no la han podido observar cabalmente. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a ese momento. Todavía nos falta un poquito, pero será algo especial el capítulo 20. Pues se acabó este capítulo, así que acuérdense de no ser egoístas, compartan estos videos porque lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y para que vengan más a los pies de Cristo. Así que recuerden siempre darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, y pues siempre oremos por nuestra comida, por todo lo que Él nos da, ¿verdad? Y darle gracias por la salvación cada día, ¿verdad? Por todas las cosas que cada momento Él nos está dando. Así que cuídense y sigan adelante, y sobre todo pues enséñele a sus hijos la palabra de Dios, que ellos tienen que caminar también en los caminos de Dios. Así que bueno, que tengan un día súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta la próxima.